Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Vida Sana, como todos los viernes por la tarde y de 7 a 8 aquí en Canal 4 TV. Vamos a hablar de salud. Queremos llegar a todas las casas de todos ustedes para que ustedes vean todo lo que esté relacionado con la salud. Hoy vamos a hablar de un tema importante, quizás un poquito desconocido para la mayor inmensa de la población, para la mayor parte de la población. Vamos a hablar de trasplantes. Todo el mundo sabe lo que es un trasplante, muchos en sus casas tienen conocidos o familiares que han recibido un trasplante y todo el mundo sabe o conoce a alguien con algún tipo de trasplante, bien de corazón, de hígado, de riñón. España aportó en el año 2019 el 20% de los trasplantes de toda la Unión Europea y el 6% de los trasplantes a nivel mundial. Somos el país que más trasplantes hace y el sistema de coordinación de trasplantes de España pues es conocido en todo el mundo y funciona como un reloj. Para hablar de trasplantes, pues nada más y nada menos que tenemos a un compañero del Hospital Insular, compañero y amigo. Muchas gracias por venir, doctor Blanco. Un placer. El doctor Blanco es intensivista del Hospital Insular de Las Palmas y es el coordinador de trasplantes del complejo del Hospital Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva en este puesto de coordinador por unos cuantos años, ¿no, Pepe? Sí, 6 años. 6 años. 6 años. Él explicará lo que son los trasplantes, mejor que yo, por supuesto, cómo lo hacen, cómo han subido los trasplantes desde que él cogió la coordinación de trasplantes. La primera pregunta es obvia, ¿por qué te interesaban los trasplantes? Bueno, eso es una pregunta que evidentemente todo el mundo me hace y que mucha gente sabe, porque incluso hay por ahí un famoso vídeo de una promoción que se hizo de la ONT para poder ver. Es decir, pues yo empecé en esto fundamentalmente, inicialmente, bueno, al entrar en medicina y después al tener pues familia trasplantada, ¿no? Hace muchísimos años cuando, digamos, empezaba el mundo de la donación y de los trasplantes, porque hablamos siempre de trasplantes, pero digamos la piedra angular es la donación, que es el límite, lo que nos transmite, y cuando se seleccionaban los pacientes por, digamos, por un ordenador en Europa, que era el ordenador de Air France, pues una de mis tías fue trasplantada. Evidentemente ahí ves cómo le cambia la vida a una persona y bueno, cuando al cabo de los años haces medicina y empiezas a ver enfermos, como empezamos nosotros juntos en el hospital del Pino, ¿no? Pues vas viendo cosas y vas seleccionando campos que te interesan. Tuve la gran suerte, por mi especialidad, de estar siempre muy cerca de los trasplantes y después tuve la suerte de al llegar al Hospital Insular, que en principio, casi al año de llegar, me pude integrar en lo que es la estructura de la coordinación de trasplantes. Y digamos, aquel anhelo que yo había vivido en mi propia familia, ver cómo le cambiaba la vida a alguien un trasplante, pues he tenido la suerte de poder ir desarrollándolo y ayudar en el puesto en cualquiera de los puestos que he desempeñado a lo largo de toda mi vida profesional, siempre ligado a intensivo y a la coordinación de trasplantes. ¿Nos puedes explicar, Pepe, qué es un trasplante? Y la gente sabe, pues, bueno, le han quitado el corazón a una persona, se lo han puesto a otra, si mi hermano, si un conocido, si yo puedo trasplantarme un órgano o algo de mi parte, me quitan un cacho de hígado para ponérselo a otro. ¿Qué es un trasplante y qué tipo de trasplantes hay? Fundamentalmente, digamos, un trasplante ocurre en el momento en que hay una serie de personas que están con una enfermedad crónica, con un fallo orgánico.
y se tienen que unir dos cosas. Por eso siempre digo que la piedra angular de todo esto es el donante. Se tienen que unir que haya un receptor, que los médicos previamente hemos estudiado mucho, son generalmente enfermos con enfermedades crónicas y terminales, de fallo de algún órgano. Después hablaremos del tipo de trasplante, porque siempre tendemos a ir a los órganos, y hay más tipos de trasplante, pues como los tejidos, que también son muy importantes por la calidad de vida que dan a la gente, ¿no? Pero centrándonos en los órganos, pues estamos hablando generalmente de enfermos crónicos, de enfermos que están en lista de espera y que si no les llega ese órgano pueden fallecer, y que tienen que darse un enfermo muy estudiado y con un fallo orgánico y un donante. Un donante generalmente va a ser alguien que ha tenido una enfermedad muy grave o que ha tenido una patología cerebral que hace que se pare inicialmente. Esto es lo que en España clásicamente hemos hecho siempre. Se llega a lo que se llama la muerte cerebral por un traumatismo, por un accidente cerebrovascular, una hemorragia, y en ese momento, digamos, se produce la muerte cerebral y hay otros órganos que siguen funcionando. En ese momento tiene que haber una familia que exprese la generosidad en su, digamos, en su expresión máxima, porque estamos hablando del dolor familiar, de un familiar que se te va y encima que vas a tener que hacerle, digamos, vas a tener que tener la grandeza de poder darle vida a otras personas. Y en ese momento, cuando esa familia acepta que los órganos que valen de su, digamos, de su familiar, pues empieza todo el proceso, ¿de acuerdo? Ahí se buscan unos órganos, se estudia mucho y se buscan los mejores receptores para ello. Eso a grandes rasgos. Iremos entrando, yo creo que a lo largo del programa, en más cosas, porque hoy en día ya hacemos más tipos de donaciones. Y después tenemos también la donación de tejido, muchas veces que no le damos importancia, pero imagínate, Juan Carlos, lo que es para una persona que hoy no ve, pues mañana poder ver porque ha tenido una donación de córnea, ¿no? O para una persona, digamos, que tiene que hacerse una operación, pues, de algún hueso, de cadera, de algo, que digamos, su calidad de vida va a mejorar porque vamos a poder darle un tejido, que es el tejido humano, que va a mejorar el funcionamiento de la prótesis o cómo se reciba, todo eso, ¿no? Digamos, en principio es llevar la generosidad de alguien con la tecnología de la medicina al fracaso de otra persona y intentar curar a gente. O sea que tenemos trasplantes de órganos que no funcionan, de pacientes que han llegado al final de ese órgano que no puede funcionar y depende su vida de recibir un órgano. Y luego tenemos tejidos, como puede ser, pues, el hueso, como puede ser la córnea, incluso desconocido para mucha gente los trasplantes de heces también, para curar algunas enfermedades. Sí. No sé si hay banco de heces aquí. No tenemos eso, porque es verdad que es una cosa novedosa que salió, pues, en una revista médica de mucho prestigio hace un par de años. Yo sé que en el hospital se ha hecho alguno. Sí, pero nosotros, digamos que es una cosa muy... Y hablando de García Márquez, el amor en los tiempos del cólera, el trasplante en los tiempos del coronavirus. Pues el trasplante de los tiempos del coronavirus, tú lo has dicho antes, España lleva 28 años seguidos siendo líder mundial y eso no es por casualidad, es por el esfuerzo de todos. Incluso en tiempos del coronavirus, digamos, todos los implicados, el primer implicado, los mayores implicados siempre son las familias de los donantes, pues incluso con las dificultades que ha habido, en ningún momento, por ejemplo, en nuestro hospital hemos parado. ¿Qué hemos hecho? Seleccionar con una seguridad tremenda, seguir pidiendo a las familias en unas circunstancias todavía más difíciles, porque la cercanía con la que puedes tratar pues no se podía dar en esta época. Las familias han seguido expresando su generosidad, aceptando la donación y dando órganos, es decir, dando vida a otras personas, y mis compañeros haciendo un trabajo excepcional, tanto desde el punto de vista de la donación como desde el punto de vista del trasplante, porque no son épocas fáciles para llevar a cabo, digamos, cuestiones de alta complejidad en el hospital, y lo hemos podido seguir haciendo. Y cuando hablo de mis compañeros, incluyo a todo el mundo, es decir, incluido desde arriba, que nos han puesto absolutamente todos los medios posibles para
pese a estos malos tiempos, poder seguir trabajando hasta la última persona implicada en el hospital en esto de trasplantes, que hemos seguido trabajando para poder seguirlo. Es verdad que hay sitios de España que no han tenido la suerte o, digamos, de poder hacer lo que nosotros hemos hecho, pero aquellos hábitos se mantienen. Es decir, en España estamos acostumbrados a cuando llega un momento dado pedir la donación. La población es muy generosa en España, por eso somos líderes mundiales, y está acostumbrada a hacer este acto de generosidad, este regalo, porque realmente es un regalo a otra persona, y nosotros los profesionales estamos como muy acostumbrados a trabajar en las circunstancias mejores y con mayor seguridad para que este regalo llegue a donde tiene que llegar, que es al receptor que más lo necesita. Y el esfuerzo de todos, la generosidad de todos nos ha hecho que incluso no sé qué pasará al final del año en el país, porque como todo, también las estadísticas se van retrasando, pero a día de hoy, por lo menos en nuestro hospital y muy probablemente en la Comunidad Canaria, se pueda mantener la actividad similar a la de otros años. Eso sería un gran mérito, un éxito impresionante por parte de todos los implicados, ¿no? Y fundamentalmente por parte de la población canaria, que en estas circunstancias difíciles y con la lejanía que implica esta época, pues sigue mostrando su solidaridad aún con medios más fríos, con entrevistas o con un primer contacto por teléfono, porque evidentemente ahora mismo hay que priorizar las medidas que todos tenemos que acatar, y que así todo pues ha ido funcionando y hemos seguido saliendo adelante. Las personas que nos ven, que nos están oyendo y viendo en televisión, se pueden plantear hoy, viendo este programa, decir, bueno, pues yo quiero ser donante, quiero que si me pasa algo, mi familia o yo mismo pueda decidir, habitualmente la familia, que mis órganos vayan a otra persona para que esa persona mejore su calidad de vida y siga viviendo. ¿Qué tengo que hacer si pienso o quiero ser donante? Pues ahí yo creo que te va a sorprender lo que te voy a decir. Lo primero y lo más importante, después iremos a las formas que hay, ¿no? Pero lo primero y lo más importante es decirle a aquellas personas, a tus seres queridos o a aquellas personas a las que tienes máxima confianza y que sabes que van a estar en esos momentos difíciles, es decir, en un momento muy difícil de salud para ti, o donde vas a poder perder incluso la vida, es decir, a esas personas lo que le tienes que decir en vida, cuál es tu opinión, absolutamente fundamental, porque nosotros siempre en cualquier coordinación de trasplante lo primero que va a hacer es acercarse a la familia si el paciente no puede manifestar su voluntad, porque hay casos, supongo que después hablaremos de donación en las historias, que hay otro tipo de enfermos, varios tipos de enfermos, donde si tú no te has podido acercar ante el paciente para hablar con él, la coordinación de trasplante de cualquier hospital se va a acercar siempre a su familia, a sus amigos, a saber qué opinaba ese paciente, porque lo primero que queremos respetar es la autonomía del paciente. Es decir, lo primero que queremos respetar es qué hubiera querido este paciente si le hubiéramos preguntado, ¿no? Entonces, lo más importante es que la gente que esté a tu alrededor en cualquier momento de la vida lo sepa, ¿de acuerdo? Después hay las famosas, porque también nos gusta tener algo físico que lo diga, ¿no? Está la famosa tarjeta de donante, que eso, por ejemplo, asociaciones como ALSER, la Asociación de Trasplantados Renales, siempre ha hecho un grandísimo trabajo ahí en el sentido de facilitarle a la gente, registran su voluntad y le facilitan una tarjeta de donación. Y la ONT también tiene una forma que es por vía de la web, entras y te puedes hacer donante rellenando un cuestionario, ¿no? Queda otra cosa que es muy importante y que yo creo que tendremos que irnos acostumbrando poco a poco, es que, por ejemplo, en el hospital, en base a una reunión que nos invitaron, pues hace 2 años me invitó el entonces coordinador autonómico de trasplante, Vicente Peña, a una reunión de coordinadores en Zaragoza, y hablando allí pues vimos que pues una enfermera que se dedicaba a la donación pues había cambiado su rol para acercarse y estar en el hospital
y ser representante de la administración como registradora en la manifestación anticipada de voluntades, ¿no? En Canarias tenemos manifestación anticipada de voluntades y hay gente que lo hace. Evidentemente es un porcentaje muy bajo. Desde la coordinación en ese momento reflexionamos qué se podía hacer y había gente como muy implicada en el equipo de coordinación, en esa fase, tanto en el comité ético como en la ayuda a las manifestaciones anticipadas de voluntades, y el hospital ha trabajado para poder tener y acercarlo. Y eso se está materializando ahora prácticamente. Sí, yo te iba a preguntar porque nosotros, yo puedo acceder en el hospital por medio del sistema informático a voluntades anticipadas de que una persona no quiera recibir una serie de cuidados si se encuentra en una situación terminal, y yo no sé si ahí se puede incorporar la posibilidad de decir, en caso de que me pase algo, no quiero este tipo de tratamiento, pero sí quiero donación. Sí, de hecho hace relativamente poco hemos hecho una donación en la Asistolia muy curiosa de este tipo de pacientes. Efectivamente está en el hospital, en la historia clínica, todos tenemos, y otra de las cosas que siempre hace el equipo de coordinación, lo primero que hace es revisar la historia clínica, ver si hay alguna contraindicación médica, y lo primero que vamos a registrar o a buscar es en la historia si hay manifestación anticipada de voluntades, tanto para, si es positivo, pues tenerlo registrado, como si es negativa. Es decir, lo primero es respetar los deseos de cualquier persona. Entonces, si las manifestaciones anticipadas de voluntades, digamos, se expresa que alguien no quiere ser donante, esto es muy poco frecuente en nuestro país. Tenemos mucha suerte de que la inmensa mayoría de la gente de nuestro país, y en Canarias sobre todo, pues quiere ser donante, quiere favorecer a la gente, con lo cual nosotros lo revisamos, miramos, y si en algún momento alguien ha manifestado tanto en sentido positivo, nos facilita mucho, como en el sentido negativo, para respetar su voluntad, efectivamente. He tenido personas en el hospital que te han dicho, yo quiero que mi familiar done órganos, y a veces te quedas un poco parado, y dices, bueno, pero vale, vamos a hablar con los compañeros, con la coordinación de trasplante, pero creo que no. ¿A qué pacientes de ustedes echan para atrás cuando a la familia quiere que su familiar done órganos? Pues prácticamente, digamos, hoy en día es un poco lo que hablábamos al principio, es decir, la coordinación de trasplantes del Hospital Insular, es decir, yo y mis compañeros, y valoramos casi todo, cualquier paciente que se nos propone, e incluso revisamos el hospital para intentar que no se escape. En ese sentido yo tengo que decir, como antes decía, pues los últimos años hemos subido bastante, ha sido un trabajo conjunto, y yo destacaría 3 servicios, por ejemplo, que nos ayudan mucho en esto, que es el servicio de urgencia. Evidentemente desde hace unos años queremos integrarle en la coordinación y cada vez trabajamos más juntos, ellos nos avisan. El servicio de medicina intensiva es una piedra angular, porque todos los enfermos van ahí, valoran enfermos en urgencia y valoran enfermos en planta, y el servicio de neurología. Realmente es un servicio que, cuando ven alguna posibilidad de pacientes que ya no tienen algún tratamiento, no son candidatos, nos avisan y ahí andamos. Digamos, son 3 servicios que son 3 pilares fundamentales y que son, digamos, los 3 pilares que nos han hecho avanzar bastante en el sentido de la donación. El avanzar en donación significa tener más órganos y avanzar mucho en trasplante. Es decir, nuestro programa de trasplante hoy en día está al nivel de trasplante renal, está al nivel de cualquier hospital de nuestro nivel, o incluso un poquito por encima en volumen y en calidad, ¿no? Entonces, es decir, esto es una cuestión de mucha gente. Y como tú decías, es decir, para ser líderes hay que ir buscando las cosas, hay que ir buscando. Y a veces yo me acuerdo, el primer enfermo, cuando yo cogí la coordinación, ya no que trabajaba en el equipo de coordinación, que siempre lo he hecho desde hace muchos años, sino que cuando el hospital consideró que yo debía ser el coordinador de trasplante, pues me acuerdo que el primer
primer enfermo que bajamos de 80 años, pues evidentemente era pues, un run run, ¿no? Pues ese enfermo, su hígado se mandó a Madrid, se trasplantó y fue bien, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez no estamos buscando el donante óptimo, que gracias a Dios otras medidas como es la seguridad vial ha hecho que baje el donante óptimo, y vamos buscando lo que se llama el donante subóptimo. Vamos intentando analizar todo, y tanto nosotros como los equipos trasplantadores van buscando aquellos órganos más válidos para cada paciente. Pues a lo mejor, digamos, una donación, que el paciente puede ser candidato para donación hepática, no puede ser para donación renal, porque para la edad el hígado afecta menos, o algún riñón puede ser válido para un paciente más añoso y para otro no. Es decir, se va buscando, tanto aquí como en el resto del país, el mejor receptor para el regalo que hace una familia. O sea que la edad, por lo que me estás diciendo, no es una contraindicación para que ustedes valoren la posibilidad de ser donantes. Efectivamente, hoy en día ya no es una contraindicación absoluta. Valoramos, evidentemente, y esto lleva mucho trabajo, un trabajo que a veces es oculto y que a veces no se ve, pero que lo valoramos todo enfermo que se nos propone o todo enfermo que creemos que pueda ser. Sí, porque por una parte tenemos los pacientes que se pueden valorar, pacientes de 80 años, pacientes mayores, que pueden ser donantes de órganos, y por otra parte está la lista de trasplantes que un cardiólogo o un nefrólogo o un especialista en pulmón ha metido en lista de trasplantes a su paciente, con lo cual ustedes no tienen nada que ver con eso. No, o sea, ustedes son personas y equipos que lo que hace es conseguir donantes y órganos y tejidos para esa lista de espera que los especialistas correspondientes han integrado a los pacientes, ¿no? Sí, evidentemente nosotros trabajamos mucho también en los trasplantes porque lo llevamos, pero evidentemente la indicación del trasplante la sienten los mucha gente te dice, no, yo quiero que mi padre con 80 años le pongan un riñón. Mire, eso tiene que decidir por el especialista de riñón. Te aseguro que trabajan con la misma filosofía que nosotros. Es decir, quizá, si fuera posible... Quizá, Pepe, a mí lo que veo más duro en cuestión de trasplante es sentarse con la familia de alguien que acaba de fallecer. Son momentos muy duros para todos, y tener, no sé cómo llamarlo, la serenidad, la forma de llegar a esa familia, ¿no? Eso es muy duro, ¿no? Sí, digamos, realmente esa es la piedra angular, es lo más duro de esta labor, yo creo que muy bonita y maravillosa, porque si no nadie la haría, porque digamos, casi nadie, es un estrés y una situación, digamos, de alta tensión de cómo abordar, ¿no? Y con bastante desgaste, de cómo abordar a una familia en el peor momento que está pasando, que es la pérdida de un familiar, y encima pedirle un acto de generosidad. Es algo que nosotros en nuestro equipo, y sobre todo porque lo hemos aprendido de la Organización Nacional de Trasplantes, es algo que cuidamos muy mucho. Te asombraría ver la formación que da la ONT precisamente para esto, y de cursos de malas noticias y de cursos de cómo abordar estas situaciones, tanto con role-playing como con cursos estructurados para poder abordar este tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la ONT está junto con la Universidad de Navarra y con la Universidad Autónoma de Madrid, pues una de las cosas que está estudiando son una entrevista que puede ser todavía, digamos, más difícil de hacer, y que hacemos, que se llaman los cuidados intensivos orientados a la donación, ¿no? Porque encima estás hablando ni siquiera de pacientes que todavía no han fallecido, pero que es probable que fallezcan en nada, y poder abordar eso. Digamos, los coordinadores de trasplante muchas veces nos quejamos a la gente de la ONT, a los responsables hoy en día, y siempre estamos tal y otras cosas, digamos, de aspecto laboral o de aspecto
de reconocimiento en la vida profesional de los propios coordinadores que quedan ahí y que no se abordan, ¿no? Pero digamos, este es nuestro tema prioritario, es un tema prioritario para la UNT. La tecnología se le supone, los equipos de trasplante son todos muy avanzados tecnológicamente, es toda gente muy preparada, tanto desde la parte médica, como tú decías, desde los nefrólogos que seleccionan quién va a entrar y qué riñón va a ir, hasta los urólogos que ponen eso, desde los oftalmólogos que te meten en lista de espera a alguien, hasta el oftalmólogo que te pone una córnea y te deja viendo perfectamente, los traumatólogos que eligen, es decir, los cirujanos cardíacos, ahora que tenemos nuevos, todos los equipos están muy engrasados y todos, digamos, y sobre todo en la parte de los que tenemos que enfrentarnos a pedir esos órganos, pues estamos muy entrenados. De hecho, es algo que la UNT insiste mucho, ese entrenamiento para poder abordar esa entrevista, que tiene un coste, digamos, un coste personal que no es pequeño. Bueno, vamos a ir a un corte de publicidad y en la segunda parte seguiremos hablando con el doctor Blanco sobre los trasplantes en España y en nuestro hospital y en Canarias.